noches. Transmitimos desde León, Guanajuato, y usted está a punto de escuchar el llanto de la Llorona. Jorge, buenas noches. ¿Cómo estás aquí? Buenas noches. Bien, bien, gracias. Ya con calorcito, ¿no? Bastante calorcito se siente ya. Y ahora sí. El calor bueno del año. Así es, exactamente. Estamos emocionados porque tenemos hoy un programa muy interesante. Sí. Yo estoy muy contento de que la señorita Paola Klug aceptó nuestra invitación para participar en esta transmisión, en este pequeño proyecto que estamos comenzando. Así es. Ya con la segunda temporada, pero pues todavía un proyecto en pañales. Así es. La señorita Paola Klug es escritora y también creadora del concepto de brujas morenas. Por ahí, como habíamos visto parte de su trabajo, algunas entrevistas y algunos escritos de ella. Yo creo que va a ser un programa muy interesante. Sí, totalmente. Buenas noches, señorita. Hola, buenas noches. Pues al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y toda la suerte con este y con todos los programas que vienen. Muchísimas gracias. Es un honor tenerla con nosotros. Desde hace tiempo yo seguía su trabajo con Brujas Morenas. La verdad es de que sus escritos nos transportan, y es un estilo que a mí me encanta. Un estilo que, no sé, es mucho como realismo mágico, podría llamarlo. Sí, así es. Que nos transporta de una forma mágica al pasado. Y muchas veces que son vivencias que, aunque no las hayamos tenido nosotros, inmediatamente nos vinculan con algún pariente, con algún recuerdo que tenemos de niñez o en nuestras vidas. Sí, de hecho, eso pasa mucho, yo creo que en este estilo, y bueno, más que lo que yo trato de manejar en general en México rural, con la familia, hay un vínculo bien importante entre las historias con, yo creo que la mayoría de los mexicanos, y esa es una parte bien bonita, porque es una forma de recordar y de no dejar morir, a final de cuentas, nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestras creencias, ¿no? Claro. Sí, es muy bonito esto, y creo que todavía hay mucha gente que gusta de ello, y es lo que pretendemos. El llanto de la Llorona trata de rescatar esas raíces, ese conocimiento, esas anécdotas, por medio de anécdotas, precisamente por medio de acontecidos de que nos comparta la gente que nos acompañe, y esperemos que esto vaya creciendo. Ojalá y sí, toda la suerte. Sí. Muchas gracias, ojalá que así sea, ¿verdad? Como le habíamos comentado, queremos abordar lo que es la llamada brujería en México. Sus raíces. Alguna vez yo la escuché en una entrevista, en una participación allá en Celaya, Guanajuato. Ajá. Comentaba usted que éramos un país muy rico en ese aspecto, porque recibimos de todos lados, de Europa, de Oriente, de Cuba, de África, Sudamérica, del norte de América. Entonces, así es. Lo que pasa es que, bueno, aquí en lo que podríamos llamar el México prehispánico, no se les llamaba brujas o brujos como tal, ajá, pero existía este concepto que ahora nosotros podemos entender como brujería o magia, ¿no? Había un vínculo directo con el entorno, con los elementos y con cada una de las deidades. ¿Sí me escuchas bien? Sí, perfectamente. Ok, entonces, para empezar, pues eso, ¿no? Nuestras raíces indígenas nos hablan de mucha magia, nos hablan de un abanico, a final de cuentas, muy rico en cuestión de magia y de mitología también. Y los diferentes pueblos indígenas, ¿no? Porque aquí, hasta como mexicanos, luego caemos en el error de que solo hablamos de los mexicas o de los mayas, pero teníamos más de 60 pueblos indígenas, cada uno con sus brujos o sus brujas, y su forma de entender la magia y su forma de entenderse ellos mismos por medio de ella. Ya con la llegada de los colonizadores, pues bueno, se mezcla las creencias, hay un sincretismo no solamente religioso, sino espiritual, y empieza ahí la mezcla, ¿no? Ya con algún tipo de magia entendida en España, que se mezcla con la indígena, y posteriormente, cuando los mismos colonizadores empiezan a traer gente, ya sea de África o del Caribe, para pues básicamente esclavizarlos, también aquí, claro, pues vemos, ¿no?, que se junta la tercera raíz
y nos da una cultura riquísima, ¿no? Vasta, tanto en idiomas, tanto en creencias, tanto en magia, y pues bueno, a final de cuentas pues se desarrolla diferentes formas de entender la magia, porque cada parte trajo un poquito de sí misma, y algunos pues trataron de seguir sus lineamientos originales y otros crearon una mezcla bien distinta, ¿no? Pero es una parte, yo creo que muy importante todavía del mexicano en la actualidad. Sí, así es. La cultura del mexicano de por sí es muy, muy rica, y en este aspecto de la magia, y yo creo que sí es demasiado vasta, porque pues hay diferentes tipos. A la fecha yo conozco de gente que practica pues santería, otros por medio de las hierbas. Hay quienes, ahorita que está muy de moda y hay que tener mucho cuidado con el ayahuasca, los caracoles, también métodos adivinatorios, el tarot, etcétera, etcétera, que son pues vertientes que han llegado aquí a nuestro país durante siglos, y que son lo que nutren este universo. ¿Qué opina usted de pues de cada una de esas vertientes, particularmente en lo personal? Pues yo creo que no sé cómo decirle, la forma en la que uno vive su espiritualidad, a final de cuentas es bien personal. Uh-huh. Yo creo que si tú necesitas un camino espiritual para que tu espíritu crezca y se desarrolle, y para que termines o seas una mejor persona, o sea, una mejor versión de ti, está bien, ¿no? Yo, en lo muy personal, yo no tengo prejuicios pues básicamente creo que ningún tipo de camino espiritual en este aspecto, ¿no? Yo creo que es no sé, es algo aplausible incluso que en este siglo con tantas religiones monoteístas y con tantas imposiciones religiosas haya personas que se decidan por un camino diferente, ¿no? Y que ellos mismos traten de caminar por él. Eso me parece muy bien, y a final de cuentas representan a más personas. Así es. De acuerdo. Sí, hoy día, pues, sin embargo, del lado contrario, creo que sigue habiendo muchos prejuicios, ¿no? Ya en la era en la que estamos, todavía hay mucha gente que ve la magia o la mal llamada, bueno, no sé, pues a fin de cuentas es el concepto, entender conceptos, ¿no? La brujería lo ven como algo satánico, como algo malo ya de primera instancia, sin conocer a fondo todo lo que implica, todo lo que puede significar, que hasta incluso creo que a veces sin darse cuenta, cualquier ser humano en alguna ocasión ocupa la magia, ¿no? Tiene esa actualidad. De hecho, lo que pasa en México es muy curioso, y yo creo que es algo que pasa en casi toda América Latina. Por un lado, yo creo que somos el continente más supersticioso del mundo. Que el gato negro, que la escalera, que no tirar la sal, que el espejo, etcétera, ¿no? A mí me ha tocado mucho ver casos en donde las personas, no sé, van a la iglesia, son católicas, tratan de demostrar, ¿no?, que viven bajo esos lineamientos, pero por otro lado los ves en la noche tocando en la puerta de la bruja, ¿no?, para hacer el amarre o para que le haga la limpia. Entonces hay como una especie de doble moral también, ¿no? No solo es el prejuicio, y yo creo que el prejuicio a final de cuentas pues viene también con la colonización, porque pues aquí teníamos una forma muy diferente. Tanto espiritual como la perspectiva de la vida, la perspectiva de la muerte era completamente distinta. Sí. Entonces aquí pues se nos impone muchas cosas, entre ellas lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Es una verdad absoluta, y eso es algo que nosotros o nuestros ancestros pues no tenían, ¿no? Sí se cometían delitos o se cometían faltas, pero no había la concepción del pecado o de la maldad o del diablo. Entonces, pues esto es un mal que venimos arrastrando desde hace un poquito más de 500 y cacho de años, y pues ojalá que en algún momento podamos despojarnos de esas ideas y podamos respetar el camino de cada persona. De acuerdo. Sí, eso sería lo ideal. Sería lo ideal, y sí, muy de acuerdo. Yo creo que sí es esa doble moral que a veces decimos, como que hablamos mal de algo o pensamos mal de algo, pero a fin de cuentas sí terminamos recurriendo a ello o haciéndolo hasta mal, ¿no? Porque también, sí. De hecho, sí. De hecho, muchas veces es eso. La gente termina siendo víctima de charlatanes
la gente termina haciendo cosas terribles con la magia, echando a perder vidas. Así es. Con una magia mal hecha. Así es. Y pues un desconocimiento total. Creo que eso es lo que viene principalmente. Me gustaría que nos compartiera un poquito más de ese México, que nos hablara un poquito más de ese México donde no había estos prejuicios, donde claro que había cosas morales, vamos, donde había lineamientos, por así decirlo, pero era otra concepción de lo que es la vida, la muerte, en este caso la magia. Claro, pues mira, como les comentaba, pues teníamos diferentes pueblos indígenas, muchos de ellos aún están vivos, están presentes. En cuanto a panteones, que eran estas deidades, pues había un equilibrio. Para empezar, yo creo que esa es la parte más importante de reaprender nuestra historia. Aquí se manejaba mucho el concepto de dualidad. No era más importante los varones que las mujeres, ¿no? Entonces tan importante era una como el otro para mantener el equilibrio sagrado. Entonces por eso teníamos deidades masculinas y deidades femeninas. Entonces la forma en que éramos o que nos tratábamos los unos a los otros pues era distinta. En cuanto a la percepción de la muerte, pues la muerte era simplemente un cambio. En todas las culturas de los pueblos indígenas, de norte a sur de este continente, la percepción era exactamente la misma. No era un fin, no iba a haber un castigo más allá, ibas a pasar a un lugar distinto simplemente, y en ese lugar distinto pues ibas a llegar a otro lugar a donde ibas a pasar pruebas o no, dependiendo de la cultura, ¿no? Pero no era un hecho trágico como lo es con la llegada del cristianismo, porque pues bueno, básicamente en la misma Biblia, ¿no? Se marca que Adán y Eva son castigados con la muerte. Entonces nos enseñan que la muerte es un castigo y por eso malgastamos nuestra vida, ¿no? Porque al final de nuestra vida pues la recompensa puede estar en el cielo. Y dejamos todos los momentos o todas las oportunidades de vivir una vida digna, una vida chida en este mundo, ¿no? Por estar pensando en lo que va a pasar después. Eso en cuanto a la muerte. Y pues la vida pues tenía diferentes matices. Yo creo que eso también cambió mucho, ¿no? Cada uno entendía su lugar en el mundo, cada uno tenía su lugar en el mundo y pues bueno, el hecho de la magia, de la curación, del respeto y del amor hacia todo lo que nos rodeara, hablando de naturaleza, pues era algo bien importante. Sí. Si bien aún ahora podemos ver que los pueblos indígenas son los que más enfocados están en el cuidado del medio ambiente. Eso es algo que no ha cambiado. Podemos ver a personas de diferentes colores haciendo cualquier cosa, pero los pueblos indígenas siempre están ahí, ¿no? Tratando de hacer algo por la tierra. Y eso es algo que hasta ahora sigue vigente. Sí, se habla de que realmente quienes están salvando el medio ambiente hoy día son los pueblos indígenas, porque son quienes todavía defienden reservas, pues ríos, la selva. Y básicamente siguen dando la vida. Por ejemplo, ve a los pueblos mapuches, o sea, están siendo asesinados. Aquí tenemos muchos líderes ambientales en México que han sido asesinados por defender bosques, por defender playas. Entonces es algo que sigue siendo parte de nuestro día a día, pero no vemos o no nos importa tanto ver. De acuerdo. Sí, simplemente aquí en Michoacán, en el santuario de la mariposa monarca, pues hubo un asesinato de la persona que era como el guardián de ahí del santuario. Así es. Y son cosas tristísimas, son cosas que no deberían pasar, pero pues el hambre de poder, el hambre de querer tener fácil, que también es una parte que tenemos los seres humanos, pues ahí viene como que lo que es el bien y el mal, y creo que también es ahí donde la magia tiene su bemol, ¿no? Pues sí, porque al final de cuentas es la desconexión que tiene gran parte del México mestizo con su entorno, ¿no? Como bien lo dices, todo se trata de poder, se trata de dinero, y pues no nos damos cuenta que aquí vivimos y que aquí van a vivir nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces, como que tenemos diferentes prioridades ya, y esa es una de las cosas que sí deberíamos de cambiar. La naturaleza como tal, pues es la base fundamental de cualquier tipo de magia, no solo aquí en México, sino en las inmensas culturas ancestrales que tenemos en todo el mundo, Egipto, Roma, no sé,
La naturaleza siempre ha sido un pilar, ¿no? Para cualquier tipo de magia, ya sea que le digan magia blanca, magia verde, magia negra, o sea, la naturaleza siempre toma un papel importante y pues sí, nuestros ojos deberían de estar un poquito más enfocados a ella, por los motivos correctos. Sí, claro, de acuerdo. ¿Nos podría platicar sobre algunas deidades, tal vez desde su perspectiva, las que más le atraigan, las que más le fascinen, por así llamarlo? Pues mira, aquí en el México prehispánico, el pueblo mexica tenía una deidad femenina que era muy importante, que es el equivalente a la diosa Hécate, que es para los europeos, o para la Wicca, la reina de las brujas, y aquí su nombre era Tlazolteotl. Esta es una deidad del pueblo azteca o del pueblo mexica. Ella pues básicamente era la encargada de perdonar las faltas, como lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Aquí no había pecados, sino cometías errores, y esos errores pues los tenías que responder ante ella. Esta diosa pues era la patrona de las parteras, la patrona de las hierberas, de las sanadoras y también de las brujas. Y aquí en el México prehispánico, por lo menos en el pueblo mexica, tenían un poquito más de 40 tipos de brujos diferentes. Cada brujo tenía una función distinta, pero la mayoría de ellos pues trabajaba con Tlazolteotl porque era la deidad más importante, y también Tezcatlipoca, que es como el gemelo oscuro de Quetzalcóatl. Entonces, la mayoría de las prácticas que se realizaban aquí se realizaban en la noche. Había también lectura de caracol, que eso pensamos siempre que llegó de África, pero no. Aquí en México, en el México prehispánico, se leían los caracoles, se leía el maíz, se leía el mecate. O sea, había prácticas adivinatorias de lo que llamamos ahora magia intuitiva. Obviamente pues la medicina tradicional, que sigue siendo importante para todos los mexicanos hasta el día de hoy. Sí. Y esas eran las deidades más importantes en cuanto a magia. Teníamos también pues la diosa de la belleza o de la fertilidad, que es Xochiquetzal, el dios de la música, de las artes, de los poetas, que es Xochipilli. Quetzalcóatl pues, como tal es uno de los dioses más importantes, no solo para los mexicas, también para los mayas, con diferente nombre como Coculcán. Es un dios muy ético, que es el que básicamente le da la vida a la humanidad, ¿no? Yo creo que considero que son las deidades más importantes, pero estamos hablando que nada más del panteón mexica, por lo menos había unos 50 dioses mayores, más de 100 dioses menores, y había incluso dioses familiares. Entonces estamos hablando de un panteón gigantesco, nada más hablando del pueblo azteca. Claro, sí, es fascinante el mundo de la mitología de nuestros ancestros. La verdad es de que es muy muy interesante. A mí desde niño me fascinó lo que a la pasadita que te dan por ahí en primaria me interesó mucho, y pues empecé a adentrarme más en ese tema de toda nuestra mitología, por así llamarlo. Tengo una cuestión, señorito. ¿En qué momento estos brujos, curanderos, que yo supongo, como todo, había buenos, había malos, pero en general eran gente de respeto, de conocimiento, de protección, en qué momento, sin contar, claro, el hecho de la llegada de los españoles y pues de la Iglesia Católica, y el hecho de que trataron de satanizar todo eso, en qué momento ellos se convierten a lo que es hoy día, con más la creencia de que están hacia lo malo, o definitivamente hay veces que sí vemos brujos que son malos, ¿no? Pues mira, la mayoría de las personas en el México prehispánico pues fueron convertidas a la fuerza al cristianismo. Entonces ahí pues inicia, ¿no?, el sincretismo como tal. Sí. Muchos pues adoptan, por ejemplo, María Sabina, que es un referente súper conocido en todo el mundo. Ella pues termina pues también adoptando, ¿no?, lo que viene de atrás, estas prácticas que tienen que ver con la sanación ancestral, pero también incorpora a santos católicos a sus procedimientos. Muchos de los brujos, a la llegada de los españoles, incluso ellos se unieron, y hubo, hay una historia muy interesante que sucedió en Iztacalco, en la Ciudad de México, a donde muchos brujos se unen y matan a todas las personas que estaban en la iglesia. O sea, sí hubo una resistencia que tenía que ver, yo creo que también con la espiritualidad, pero también con su derecho a la vida, ¿no? Y su derecho a defender lo que ellos eran.
Claro. Y posteriormente, pues bueno, ya con esta mezcla, pues yo siento que la magia en sí no es buena ni es mala, ¿no? Depende de la persona que la practique, de la persona que lo haga, y yo creo que ese sí es como algo bien personal de cada brujo y de cada bruja, lo que quieran llegar a hacer con lo que saben hacer, ¿no? Yo creo que en el corazón de todas las personas pues existen esas dos partes, ¿no? Bueno, aquí le llamamos que son los dos lobos, ¿no? Y tú sabes a cuál alimentas más, pero la magia como tal, pues yo creo que puede responder perfectamente a cualquiera de los dos lados, porque pues es una proyección de nuestra propia dignidad, es una proyección absoluta de lo que somos, de nuestra voluntad y de nuestras intenciones, así que sin más, ¿no? Ahí cada quien hace lo que quiere hacer y pues cada quien tiene las consecuencias de lo que hace, ¿no? También. Claro, porque pues hay un precio, ¿no? Sí. Y muchas veces pagan con cosas de otras personas o no sé, pero a fin de cuentas pues haces bien, haces mal, las energías que vas a obtener o a liberar o enfrentar a la larga pues son acorde a lo que hayas hecho o cómo te hayas comportado, ¿no? Así es. Eso es todo como la ley, como lo marca la ley del karma, que también es muy muy importante. He leído mucho, me fascina eso, que usted sube sobre los tipos de brujos. Por ejemplo, el brujo que podía como que usar la mente para mover objetos, el brujo que curaba con plantas, el brujo que hacía sus trabajos con sangre. Sí. ¿Nos podría platicar un poco sobre algunos a los que a usted le parezcan más fascinantes? Pues es que mira, aquí se practicaba mucho la magia de sangre. En general, cuando se habla de ofrendas de sangre en México, uno asume inmediatamente que se está hablando de sacrificios humanos. Sin embargo, la mayoría de los dioses, cuando uno, aquí en el pueblo azteca, por ejemplo, cuando se pedía una ofrenda de sangre, las personas o los fieles de estos dioses se tenían que pinchar el lóbulo de la oreja o el muslo o la lengua con espinas de maguey o de pedernal y ellos ofrendaban de esa forma su sangre. La magia de sangre aquí en el México prehispánico pues era la más importante. Estos brujos que practicaban, eran 2 o 3 distintos, que practicaban este tipo de magia, eran los más temidos, porque ellos cuando ya sea que marcaran con su sangre una casa con los símbolos o los hechizos que ellos practicaban, o bien que arrojaran la sangre sobre las personas, pues eso significaba literalmente que la persona se iba a morir. Entonces eran los más temidos, no eran queridos en absoluto en las comunidades. De hecho ellos vivían lejos, ¿no? Estaban aislados. Yeah. Y el pago por hacer lo que hacían era muy alto, entonces no cualquiera podía costear a este tipo de magos. La magia del cabello también era importante para los pueblos indígenas, igual de norte a sur del continente. El cabello es una manifestación del espíritu, entonces si tú afectas a alguien por medio del cabello, pues estás lastimando su alma, ¿no? Claro. La magia del cabello también era importante para ellos y algunos lo utilizaban para hacer cosas malas, ¿no? Como decías, pues son 40 tipos, cada uno pues tenía sus propias formas de actuar. Estaban los nahuales, por ejemplo, que son yo creo que los más conocidos. Sí. Estaban los que hacían magia con ceniza, están los curanderos, había uno que practicaba telequinesis, o lo que ahora llamamos telequinesis. Habían otros que realizaban hipnosis y por medio de la hipnosis pues podían entrar a las casas y básicamente te saqueaban el cantón, hasta se comían tu comida y se iban. Sí. Entonces era una forma muy rara de hacer magia, pero pueden encontrar pues mucha de esta información con un historiador, López Austin. Él tiene un libro que se llama literalmente así, 40 tipos de magos del mundo náhuatl, y está muy interesante porque te explica de acuerdo a las crónicas de los españoles y de los informantes indígenas que tenían los españoles, qué era el tipo de magia que hacía cada uno de los magos. Ok, suena bastante interesante. Sí, es muy interesante, porque no es algo que te enseñen aquí. No. De hecho, yo por eso hice mis libros, porque sí, era muy frustrante para mí que no hubiera nada de brujos o de brujas mexicanas, ¿no? Sí. A mí siempre me llamó mucho la atención, entonces, como no encontraba yo nada, dije, bueno, pues hay que hacer uno. Yo me enfoqué más en la brujería femenina, pero en este libro de López Austin se habla de 2 brujas, que es la Tlahuelpuchi
La Tlahuelpuchi en español significa ahumador luminoso. Esta es la bruja que aparece en tantas leyendas, cuentos, inclusive canciones, que es la que se chupa a los niños. Ya. La Tlahuelpuchi es esta bola de fuego que vemos volando en los cerros, en las barrancas, en los desiertos. Ella es única en su tipo porque es bruja, es nahual, tiene la capacidad de transformarse en diversos animales o en una niebla verdecina, y también es vampiro porque se dice desde el principio, o sea, desde la época prehispánica hasta la fecha, que ella se chupa la sangre de los niños. Entonces, esta es una, y la otra es la Mometzcopinqui, es la que se quita las piernas para volar. Yeah. A diferencia de la Tlahuelpuchi, pues ella no es un nahual, ella no se alimenta de sangre humana, son mujeres normales que tienen hijos, que están casadas, pero son brujas. Entonces, también hay muchas leyendas sobre esta, pero yo creo que la Tlahuelpuchi es más conocida a nivel nacional. Sí, así es. Sí, así es, y hay muchos cuentos al respecto, ¿no? Yo creo que cada pueblito, cada ranchería tiene sus propias historias de esta bruja. Así es. Pero también de la otra. He escuchado varios cuentos. Son conocidas, solo que nadie sabe como su nombre original, ¿no? Exacto. Pero hay infinidad de historias sobre ambas. ¿Qué tan difícil? No qué tan difícil, yo creo que a mí me parece fascinante el hecho de imaginar hoy día, y lo digo con el conocimiento total de que todavía existen, pero ¿cómo es de que todavía hoy en día convivan con nuestra era actual, ¿no? Parece increíble o imposible. ¿Qué opina usted? Pues yo creo que no es tan difícil. Si te das cuenta, hay muchísimas comunidades indígenas en el país que están completamente aisladas. Lugares a donde no hay doctores, centros de salud, no hay oxxos, no hay tiendas de abarrotes. Sí. Entonces yo creo que es muy fácil que podamos coexistir con cosas que consideramos del pasado. Hablando no solo a nivel mágico, ¿no?, sino a nivel social. Por ejemplo, no sé, el pueblo rarámuri, que literalmente vive en la sierra y que se mueren de hambre, de inanición y de frío. O sea, allí están, nada más que no los vemos. Yo creo que en el caso de estos seres, pues es lo mismo, ¿no? Hay mucha oportunidad de aislarte. En México hay lugares a donde no va mucha gente, y yo creo que si yo fuera una Tlahuelpuchi, pues sería un lugar idóneo para vivir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues porque las leyendas siguen y los cuentos siguen, no solo es algo que cuentan los abuelos. Yo tengo una cuenta en TikTok. Ajá. Y de repente les subo ahí historias y les estoy contando más o menos algunas cosas, y de repente sale una niña de, no sé, 15, 16 años, yo vi una bruja, yo me la topé en el panteón. Entonces es algo que sigue vigente, ¿no? Yo creo que no se han ido, que siguen aquí, y muy probablemente van a estar aquí hasta muchos años después de que nosotros nos vayamos. Así es. Sí, todavía hoy día se hablan de esos cuentos. Hace poco una persona cercana, un pariente de un pariente, nos contaba de un ataque de una bruja en su carro, y pues se te hace así como que, bueno, vuelvo a lo mismo. Yo en lo personal no lo veo raro, ¿no? Pero casi siempre estás acostumbrado a que de ello te hable tu abuelito, personas mayores ya de hace tiempo, y no escuchar todavía historias recientes. Pero sí, todavía salen las historias de jovencitos que dicen: yo vi una bola de fuego así, yo vi tal cosa en el cielo este día. Entonces es muy interesante, y es cierto, vivimos todavía en un México fragmentado, en el que creemos que la realidad es una, pero vivimos varias realidades. No, oye, es que somos medios chafas, porque creemos en los políticos, pero no creemos en las brujas. De acuerdo. Algo está mal ahí. Algo andamos muy mal, ¿sí? Sí, en los políticos yo no sé quién pudiera creer, ¿verdad? Todavía seguimos yéndole a tal o a cual. Después de tantos años y seguimos creyendo en ellos, o sea. Sí, así es, en esa especie, en esa subespecie. Pero bueno, esa es otra historia de terror, ¿verdad? Sí. Y, señorita, ¿nos puede platicar alguna anécdota personal o cercana que haya tenido con alguna de estas brujas, de este tipo de brujas o este tipo de brujos? Pues mira, yo en realidad solo me ha tocado verlas 2 veces. Yo vivía en la Ciudad de México, exactamente en la Magdalena Contreras, que es la zona verde, la única que queda en la Ciudad de México. Sí. Y vivía muy cerquita de la Jusco, y hay muchos cerros, está el único río vivo de la ciudad,
Y ahí cada 31 de diciembre, o sea, sin falta, cada 31 de diciembre, del cerro de donde yo vivía juntito, que es el Mazatépetl, es el Cerro del Venado, junto hay otro cerro que está en un pueblito que se llama San Bernabé. Ahí, cuando llegan las 12 de la noche, ves cómo va subiendo estas bolas de fuego, pero primero sube una, y ya que está bien arriba, sube otra, y luego sube otra. Siempre son 3, y ves cómo se van dirigiendo una tras otra hacia el Cerro de la Estrella. El Cerro de la Estrella es el que está en Iztapalapa. Es un cerro muy especial, porque ahí se daba la ceremonia de Fuego Nuevo, que era una de las ceremonias más importantes para los aztecas. En este ámbito de la brujería se cuenta, por ejemplo, que todos los presidentes, hablando de políticos, tienen que ir a hacer una ceremonia a ese cerro cuando toman protesta. Entonces, de forma energética y de forma ancestral, este cerro es muy mágico en la Ciudad de México, y las brujas siempre se dirigen hacia ese cerro. Esas son las que a mí me han tocado ver. Durante toda mi vida no he visto más que esas, y pues bueno, las veíamos cada año, y no. Ya aquí en Guanajuato, pues me ha tocado escuchar y me ha tocado ver otro tipo de cosas, pero las Tlahuelpuchi como tal, nada más me ha tocado ahí. De acuerdo. Sí, se habla mucho de que este tipo de bruja no trabajan solas, ¿no? Que siempre casi andan en grupos de 2 a más. Pues mira, lo que se decía en la época prehispánica es que ellas estaban siempre solas. Las Tlahuelpuchi son solitarias. Pero todos los cuentos y lo que, pues bueno, nos ha tocado ser testigos de alguna forma, pues nunca ves una bola solita, ¿no? Siempre hay 2 o 3. Entonces, quién sabe quién tenga la verdad. Pero las Mometskopinki, por ejemplo, que son las otras, que igual son bolas de fuego, pero no se transforman en animales y no comen sangre, esas brujas trabajan juntas y se ayudan. Entonces, son como 2 especies diferentes, ¿no? Ya, de acuerdo. ¿Cómo vivirá una bruja, por ejemplo, no en esas zonas rurales, no en esas zonas apartadas de nuestro país y olvidadas, sino en la zona urbana, en la mancha urbana, señorita? Pues mira, ese tipo de brujas no sé, pero habemos muchas personas que practicamos magia y que vivimos en ciudades, y pues de lo más común, no hay nada ahí extraño, tanto las que practican, no sé, como tú decías, santería, están las que hacen magia yoruba, están las que practican la wicca, las que practicamos magia morena, o sea, no hay algo raro, convivimos, vamos a la tienda, a la panadería, a la tortillería, etcétera, no hay nada ahí extraño, ¿no? Claro. Y pues básicamente estamos en todo el país, ¿no? Con nuestras diferentes formas de entender la magia y de practicarla, pero estamos en ciudades, estamos en pueblos, estamos en ranchos y estamos en todo el país. Así es. Yo tengo una pregunta, señorita Paula. Sí. Que varias veces en lo que usted escribe en sus redes sociales, así, usted comentaba que uno no debe ser como la, más bien, no trates de ser como la magia, sino que tú hagas que la magia sea como tú. ¿Usted cómo inició en esto? ¿Cómo se fue adentrando? ¿Desde qué edad empezó? ¿Cómo se metió? Pues mira, yo nací en Tecolutla, en Veracruz. Yo crecí por rodeada de esto. No fue como algo raro para mí. Siempre fue parte de mi formación. Vi a mi mamá hacer limpias, curaba de empacho, mi tía echaba las cartas, curaba. Entonces, para mí nunca fue algo extraño. Y conforme fue mi adolescencia, mi niñez, pues fue lo mismo. Cuando yo sentí la necesidad como de conocer más, o de adentrarme más, pues fue ya como a los 20, 21 años que empecé a buscar otros caminos, otras formas de entenderla, otras culturas, otras mitologías, y pues todos esos años de búsqueda me llegaron hasta ahorita, ¿no? Pero no fue algo como que yo iniciara por libre voluntad, digamos, no era algo en lo que yo crecí y estuve inmersa en eso siempre. Entonces es un poquito familiar el hecho. Sí. Mi familia materna, pues todas hacían, ya fuera limpias, ya sea sanaciones, echaban las cartas, y luego pues soy de Veracruz. En Veracruz es un estado muy abierto, formalmente, ¿no?, a la brujería, no se ve mal, no se siente mal, entonces es algo muy común allá.
¿Alguna anécdota que nos pueda platicar, alguna anécdota fuerte que a usted le tocara en su niñez, en ese convivir con esta magia? Pues fíjate que yo conocí, cuando yo estaba niña, a mí me dio mucho miedo una señora, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba como la bruja, la de la serie, no sé qué era, Hermelinda. Mi mamá iba con ella. Y era una señora normal, no sé si se acuerdan, no sé cuántos años tengan ustedes, cuando las mujeres se hacían base, que se dejaban el pelo así como bien raro y olía a muchos químicos. Sí. No sé si les tocó. Bueno, ella era así, morenita, con mandil, con chanclas, es una persona normal. Entramos a su casa. Su casa era muy grande, muy grande, muy larga, pero desde el inicio tenía o sea, cuando abrió la puerta me llegó no sé, un muro de olores diferentes. Olía a hierbas, olía a alcohol, olía mucho a éter y a cera quemada. Conforme fuimos adentrándonos a la casa, pues una de las paredes está completamente llena de veladoras y de velas derretidas en el piso. Para una niña pues sí te impacta, ¿no? Claro. Era diferente a lo que yo había visto en mi casa. Y posteriormente nos lleva a otra habitación. Los muros de su casa estaban muy altos. En esa habitación lo único que tenía era un nicho con el Santo Niño de Atocha, si no estoy mal, se dice así. Tenía 2 sillas de esas tejidas que vendían antes y una banca de madera, hecha de un árbol. Me pidió que me sentara en la banca de madera y ella se sentó con mi mamá en las sillas a la mitad de la habitación. Era, no sé, como unos 10 metros de largo. Mi mamá iba a pedir algo, no sé a qué fue. Total que la señora se echa un frasquito, tenía un frasquito junto a ella, y se lo roció en las manos y en la cara, y estaba normal, yo la tenía exactamente de frente. Pero de repente, a los, no sé, 2 minutos, ella empezó a mover el cuello, muy extraño, no como el exorcista, pero movía el cuello muy raro, como si algo le incomodara, y tenía los ojos cerrados. De repente, su cabeza cayó o sea, su mentón hacia el pecho cayó, como si se hubiera desmayado, y en un instante levantó la cabeza, sus ojos estaban completamente en blanco, y la voz de la viejita, porque ya tenía como unos 65, 70 años, empezó a hablar como un niño, pero con los ojos en blanco, durante como 15 minutos. Fue algo que a mí me impactó muchísimo. Fue, no sé, fue algo que de alguna forma me marcó, porque por un lado sí sentí miedo, pero me dio mucha curiosidad. Sí, claro. ¿Qué se le había metido a la señora? ¿Por qué esos ojos estaban en blanco? ¿Por qué hablaba como niño? Entonces se generaron muchas dudas, pero también me dio un poquito de miedo en ese entonces, ¿no? Yo creo que esa es la experiencia más fuerte que he tenido, de que sí sentí algo raro, ¿no? Sí. Ya ahorita pues ya no, pero en ese entonces estaba muy chiquita. Eso yo creo que fue una de las brujas que más me ha espantado en la vida. Entiendo. ¿En qué momento converge? Bueno, yo supongo por la anécdota que tal vez estamos hablando que el espíritu del Santo Niño entró en la señora, ¿no? Quiero suponer. Así es. ¿En qué momento converge los santos católicos con toda la magia? A fin de cuentas es energía esto, ¿no? Yo creo que desde el principio, o sea, desde la llegada de los españoles, cuando imponen, tenemos por ejemplo la Virgen de Guadalupe, sí. El lugar a donde está la basílica en la Ciudad de México, en el Tepeyac, era el lugar de culto a Tonantzin. Entonces simplemente cambiaron una cosa por otra. Aquí en el México prehispánico se utilizaba mucho el hacer como efigies de los dioses, no solo con piedra o con barro como lo hemos visto, sí. Sino también con amaranto y con miel de maíz. Entonces pues era simplemente cambiar, ¿no? El dios por el santo, o el dios o la diosa por la santa. Y yo creo que esa parte de la conversión fue fácil. Lo difícil fue después, ¿no? Pero yo creo que de esa forma fueron incorporando las cosas. ¿Será entonces que los brujos de antes, de esta época, ahí, bueno, se hace interesantísimo, por eso mi curiosidad, convergieron con los santos católicos, con la energía de esa religión? Pues es que la religión católica hizo lo mismo en todo el mundo. Por ejemplo, las fechas, ¿no?, que aquí eran tan importantes, pues se modifican.
Aquí, por ejemplo, que es tan famoso y tan querido por nosotros, el Día de Muertos, ellos hacen el Día de Todos los Santos, cuando aquí sí se celebraban fiestas en honor a la muerte, que era algo completamente distinto, pero al final de cuentas era un culto a la muerte, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica siempre tuvo la habilidad de hacer estas cosas, lo hizo con los celtas, lo hizo con los eslavos, lo hizo básicamente con todo el planeta. Entonces, aquí lo que pasó, yo creo, y tal vez pasó en otros lugares también, es que simplemente se adaptaron algunas cosas, pero si tú notas o estudias un poquito más, vas a ver que hay más de paganismo que de catolicismo en la mayoría de los ritos que parecen ser católicos. Lo vemos, por ejemplo, con los graniceros que siguen todavía y que creemos en ellos en el México actual, sí, y que son estos brujos que controlaban el clima desde la época prehispánica. Ellos le van a rendir culto al Popocatépetl, a Don Goyo o al Monte Tlaloc. Incorporan algo de los santos, pero casi todo el ritual o toda la tradición es meramente indígena. Entonces, no ganaron acá tanto los católicos como creemos en ese aspecto. Pero pues sí, la imposición fue muy fuerte y el cambio de pensamiento del mexicano, de la mexicana también, ¿no? A la mujer, por ejemplo, pues nos dieron el papel de madre nada más, ¿no? Sí. Cuando antes éramos diosas. Antes podíamos ser algo igual al hombre, o sea, había equidad en cuanto a espiritualidad se hablaba, y ahora pues nada más es la madre de Dios y punto, ¿no? Entonces sí nos quitaron muchas cosas, pero permanecen muchas otras. Sí, exacto. Eso es muy interesante, que sí, en el mundo prehispánico la mujer era algo sagrado, porque pues era la dadora de vida, ¿no? Así es, y aparte por lo que te decía al principio, o sea, aquí trabajábamos con la dualidad, no era una cosa más importante que la otra, eran los dos por igual. La pareja primogenia, por ejemplo, la misma cantidad de dioses que de diosas, con la misma importancia. Entonces, con la llegada de los españoles, pues eso se va, ¿no? Y la mujer pues toma únicamente el papel de madre, y pues ahora ves todos los problemas, a final de cuentas, que trae esa imposición, ¿no? Hasta ahorita, en este México actual, como se pretende, ¿no? Seguir imponiendo el rol de la mujer exclusivamente a ese, ¿no? O se le exige que haga otras cosas, pero que el papel de madre sea como lo esencial en su vida. Sí, sí, esa duda era la que yo tenía de cómo converge la magia con los santos católicos, pero sí, o sea, es cierto, la religión católica, si lo analizamos, pues viene siendo a fin de cuentas una religión joven, ¿no? Sí, claro, es la religión más joven y la religión más dañina de todas. También en Halloween pasó lo mismo con los celtas, tenían el Samhain, sí, y de repente pues ya también es la fiesta de todos los santos allá. Y si tú checas, básicamente el Halloween es similar a Día de Muertos, sí, porque regresaban sus ancestros, porque se prendían velas, porque se usaban máscaras para espantar a los espíritus. Sí. Entonces es una religión o es una celebración completamente pagana, ¿no? Claro, sí, así es. Muy, muy interesante esto, como usted dice, pues para indagar todavía más, nunca se termina de aprender al respecto. No, nunca. Y eso es lo bonito. Sí, pero después te rompes la cabeza y haces muchos corajes, pero yo creo que es lo que vale, ¿no? Cuando uno va entendiendo. Eso es con lo que yo me quedo. El hecho de estar buscando y de estar rascando en tu pasado para entender tu presente, te hace enojar mucho y te frustra mucho, pero al final de cuentas te sirve para entender por qué las cosas en el México ahorita, ¿no? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué pensamos como pensamos? Entonces te da una perspectiva diferente y una forma de entender mejor el panorama actual. Sí, de nuestra idiosincrasia, de pues nuestras raíces culturales. Por ejemplo, yo en lo personal, sí, cuando hablan de que no, los malditos españoles, dices, bueno, es como si yo le estuviera diciendo a mi papá, maldito, ¿por qué me trajiste a los? Bueno, pues es que a fin de cuentas, pues ellos, tenía que pasar, ¿no? Pues eso ya estaba escrito y somos parte de eso también. Yo creo que el maldecir y querernos nada más como que hacer a un lado tampoco debe ser. Creo que tenemos que abrirnos un poquito a conocer de un lado y de otro. Obviamente nuestras raíces culturales por el lado de nuestros antepasados aquí en el continente, pues híjole, están cañón, son muy vastas. Es que fíjate que para mí el mestizaje te hace
cuando ya te asumes tal cual como mestizo, y te das cuenta que yo puedo investigar sin problema el lado europeo. O sea, yo sé quién es mi abuelo, sé quién es mi tatarabuelo, sé de qué parte de Alemania vinieron, por qué se vinieron para acá. O sea, yo puedo descubrir absolutamente todo eso sin ningún problema con una aplicación. Ajá. Y me puedo entender muchas partes de mí con eso. Pero si tú te pones a investigar tu lado indígena, o sea, lo que se perdió es tan abrumador y tan triste, porque literalmente desaparecieron esa parte de ti, y esa parte de ti no la vas a encontrar jamás. Entonces, ¿quién es tu tatarabuelo? ¿Quién fue tu tatarabuela en esa época? ¿No? ¿Qué idioma hablaba? ¿En qué creía? O sea, todo eso jamás lo vas a encontrar. Más allá de las violaciones o del saqueo o de eso, la parte que te quitaron a ti como persona, esa es la parte que yo creo que es difícil. Sí. Ahora, aunado a los problemas de racismo, de colorismo y de clasismo que tenemos en México, básicamente se nos hizo odiar nuestro origen indígena, se nos hizo odiar en nuestro color de piel, nuestras lenguas. Entonces yo creo que ahí juegan factores un poquito diferentes, ¿no? Yo como tal me asumo y siempre me he asumido como mestiza, pero siento que esa parte que me quitaron y que te quitaron a ti, que le quitaron a tantos mexicanos, yo por eso trato de buscar y trato de investigar, porque siento que a veces tendemos más hacia un lado que hacia otro, y que abiertamente nadie quiere asumirse como indígena. Nadie quiere decir, bueno, a mí me gusta más Quetzalcóatl que Jesús, sí, o que Odín, o no sé, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, esa parte por lo menos a mí sí me costó mucho, porque fue un problema de identidad, no más allá de la magia o más allá de religiones, fue un problema de identidad y de encontrarme a mí misma en un lugar a donde estaba a la mitad de la nada. Entonces, yo en lo personal no odio a los españoles, no puedo culpar a los españoles por lo que hicieron hace 500, 600 años, porque al final de cuentas son un pueblo que también fue colonizado y sí, que fue también impuesto a muchas cosas, ¿no? Pero a mí sí me parece bien importante recalcar que sí se hicieron muchas cosas y que como mexicanos preferimos, por eso pues hay que mejorar la raza, ¿no? Sí. Aunque ese mejorar la raza implicó una violación, implicó algo feo, ¿no? Entonces esa parte a mí, yo siempre la digo, feliz de ser mestiza, y sí, si no llegaban ellos, llegaban otros, quizás, o quizás no llegaba nadie, estaríamos bien, no lo sé, sí, pero pues bueno, aquí nos tocó vivir y eso es lo que somos ahora. Así es, de acuerdo. Sí, correcto, es bien triste eso porque es poco lo que sabemos de lo que en realidad fue la grandeza de esa cultura. Así es. Y chistoso, pero bueno, también, como volvemos a lo mismo, hay bueno, hay malo. Creo que mucho, gracias a los que se resistieron, como hablábamos hace rato del grupo de brujos que se resistieron, creo que ellos son en parte mucho de lo que tenemos que agradecer, de que sepamos un poco de lo que éramos, de lo que nos forma, perdón, y también pues de los mismos españoles que sí se interesaron por la grandeza de esa cultura, ¿no? Sí, claro. O extranjeros, no precisamente españoles, sino extranjeros que también llegaron y se interesaron por guardar ese trocito de la grandeza que era nuestra cultura. Sí, definitivamente, porque hay muchas cosas pues que al final de cuentas se llevaron, pero pues por lo menos nos dejaron ver, ¿no? Claro. Y que están exhibidas en otros museos, o que hay libros, etcétera. Entonces, esa parte pues a final de cuentas es un aliciente. Ya nada más es como para cerrar esto, yo creo que más allá de conocer el esplendor o la gloria de nuestros ancestros como tal, o de ese pasado tan bonito o tan grande, tan importante que llegaron a tener los primeros mexicanos, es más importante conocer tu propia grandeza, ¿no? Claro. Y esa es la parte difícil, ¿no? Más allá de ver hacia, no sé, en plural, de hablar del imperio como tal, mexica o purépecha o maya, es la importancia de conocer tu propia grandeza en ese aspecto. Y esa es la parte que ojalá como mexicanos de forma individual, cada uno de nosotros, se dé no sé, el tiempo, la oportunidad de investigar, ¿no? Porque se va a dar cuenta, de verdad, yo sí he notado un montón de cambios en mí a raíz de investigar un poquito más de ese pasado. Sí, de acuerdo, creo que ahí es donde fallamos un poco, ¿no? En adentrarnos, en conocer, aunque sea ese poquito,
que existe de los vestigios de lo que fue nuestra grandeza cultural. Así es. Háblenos un poquito, señorita, si todavía estamos dentro del tiempo de usted, de sus libros, de su obra. Pues mira, yo tengo 7 libros. El que te comentaba hace ratito son los relatos de las brujas morenas. Aquí yo hice una investigación sobre brujería desde la época prehispánica, brujería colonial, brujería mulata, y nacieron estos cuentos. Es narrativa, realismo mágico con mezcla, ¿no?, de cosas reales. Sí. Entonces, ese es el primero, los relatos de las brujas morenas. Y le gustó tanto a la gente que me pidieron la segunda parte, y se llama El Decálogo de las Brujas. Uh-huh. También tengo un libro que se llama Mi Clan, que aborda cuentos sobre Día de Muertos o sobre la perspectiva que los mexicanos tenemos de la muerte. Tengo 2 que se llaman Cuentos Tejidos, son 2 tomos diferentes. Uh-huh. En estos pues hay cuentos sobre brujas mexicanas, sobre nahuales, sobre pueblos indígenas, hay algunos cuentos infantiles, son como más variaditos. Sí. Esos me llevaron como 5 años escribirlos. Tengo otro que se llama El Valle de las Ánimas, que son meramente cuentos tristes que están ambientados en el México rural, y el último que hice se llama San Cempasúchil, y son cuentos de fantasmas mexicanos. Lo interesante de este libro es que están narrados por los mismos fantasmas desde su perspectiva como fantasmas, o sea, no te lo cuenta un vivo, sino te lo cuenta un muerto. Entonces es un libro que a mí en lo personal me gusta mucho, le eché muchas ganas, sí. Y fue un reto para mí poder hacerlo. Me comprometo a adquirirlo, señorita. Ok, gracias. Y usted me había dado muy amablemente de compartir alguno de estos cuentos con la gente que nos sigue. No lo hice, quise dejarlo para después. Y me gustaría, si después usted nos pudiera compartir de forma oral uno de esos cuentos. Claro que sí. Pues mira, sí, no sé si haya tiempo, les puedo leer uno de los que vienen en San Cempasúchil. Nosotros tenemos tiempo de sobra, a mí más bien me preocupa el tiempo de usted. No, pues mira, ¿qué te parece si les leo este cuento que se llama San Cempasúchil y ya con esa me despido, como dice la canción? Nos parece perfecto. Ok, dame un segundito, déjame, voy por el libro. ¿Algún comentario? Ok, bueno, este es el cuento que cierra el libro. Sí. Se llama San Cempasúchil. A mí me preguntan mucho en las redes sociales qué es lo que pienso que va a pasar cuando nos muramos, ¿no? Ajá. Si vamos a ir al cielo, si hay un infierno, si vamos a ir al Mictlán, al lugar del silencio de los purépechas, al Xibalba de los mayas. Entonces, yo siempre les digo que como mestizos, pues la verdad no sé. Yo en realidad pues soy practicante de la magia morena, que es la magia nativa del país. Ajá. Más enfocada a lo que es el agroindígena, pero como mestizos pues no sé si vamos a acceder a estos inframundos meramente indígenas, sí. Así que hice este cuento en base a ese pensamiento, ¿no? Se llama San Cempasúchil. Okay. La brisa es tibia y trae con ella el aroma a caña, a café y a las flores naranjas y blancas que adornan nuestros campos. El cielo está cubierto por nubes que cambian de color conforme pasa el sol y que se cubren de borrascas negras cuando cae la noche. San Cempasúchil está arado con sueños, en donde los recuerdos son sembrados para que echen raíces, que en otro mundo crecerán hasta volverse algo más fuerte. Palabras enmohecidas y promesas húmedas, hechas al pie de las tumbas, llegan los juncates y también las palmillas. Labramos instantes más allá del pozo, en donde el agua no es más que un espejo en donde de vez en cuando podemos ver el rostro de aquellos a quienes dejamos al partir. Las campanas de la parroquia blanca replican cuando el sol muere entre las montañas, y entonces juntamos leña y prendemos hogueras, cuyo humo se elevará más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. El canto de las golondrinas nos anuncia la llegada de los que entran tímidos y silenciosos por el umbral del portón de madera, alumbrados pálidamente por la luna llena y las lámparas de aceites ambarinas que llevan entre las manos. Y el camino se tiñe de naranja y de morado, y el aire deja de oler a caña para oler a pino, a piloncillo y a maíz. Y las casas pequeñas con tejas rojas como el fuego reciben gustosas a los que van llegando, y las ventanas se cierran para impedir que los espíritus se vayan. No hay espejos cubiertos en San Cempasúchil. Después de todo, todos aquí sabemos que estamos muertos ya.
Con nuestros dedos entumidos escribimos nuestros antiguos nombres sobre piedras blancas y relucientes, como el vuelo de las garzas que cada tarde se alejan del pueblo para dormir, y las colocamos unas sobre otras para que se cubran de polvo de tierra. Y es que aquí olvidamos de vez en cuando la muerte, guardamos sus ojos en un bolso lleno de esperanzas y de historias, y de lágrimas que nadie más llorará. No hay sombras en San Cempasúchil, uno se vuelve uno dándose así, y todos nos formamos de polvo y de tristeza, para envolvernos cada noche entre el grupil de la madre de los sueños, y soñar aquello que nunca fuimos, para poder serlo aquí. Y cuando el tecolote canta, antes de que llegue el alba, abrimos nuestros ojos dormidos y volvemos a empezar. Podemos sembrarnos si queremos, y florecer en otro vientre y en otra vida, con otro nombre, o quedarnos aquí, en este lugar del que nadie nos contó, pero al que irremediablemente todos tendremos que llegar. San Cempasúchil se llama, San Cempasúchil. Este es el cuento que cierra este libro, y bueno, espero que les haya gustado. Bastante, buenísimo, bastante, señorita. Muchísimas gracias, y nos dice mucho de su percepción, pues reafirmando, ¿no?, lo que nos platicó, su sentir y su pensar, el cual nos compartió durante toda esta transmisión. Le agradecemos enormemente, la verdad que fue un lujo contar con su presencia, y yo quiero comprometerla a que si nos pudiera brindar otra transmisión próximamente, pero ahí en Celaya, en algún lugar, claro. No sé, o sea, que podamos visitarle y hacer una transmisión ya con usted en persona. Claro, nos ponemos de acuerdo y nos vemos por acá. Bueno. Y muchas gracias por el programa, muchas gracias por la invitación, me encantó mucho, y pues espero que nos sigamos viendo y escuchando. Claro que sí, le agradecemos mucho, que tenga una bonita noche. Igualmente a ti y a todo el equipo y a todas las personas que nos amablemente nos escuchan, les mando un abrazo y un beso. Y los invitamos a que adquieran los libros, claro, y los productos, ¿verdad, señorita? Porque usted también cuenta con una amplia variedad de productos. Sí, bueno, los libros son artesanales, los hacemos en casa. Uh-huh. Básicamente es arte objeto cada uno de ellos, y tengo algunas cajitas que son como de brujas mexicanas, que traen libros, pero también trae otras cositas como incienso artesanal, jícaras, tapiz para leer el maíz, hace un montón de cosas. Nos encuentran en Brujas Morenas, ya sea en Facebook, en Instagram o en TikTok también. De acuerdo. Invitamos a quienes nos siguen que, por favor, sigan y compartan sus cosas y también los adquieran. Sí, así es. Es un lujo, señorita. Para mí fue maravilloso. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Igualmente a ustedes, un abrazo. Gracias. Y que tengan una linda noche. Igualmente, gracias. Linda noche, señorita. Hasta luego. ¿Qué tal, Jorge? No, pues la neta, yo hoy casi no participé porque estaba embobado, ¿no? O sea, está bien interesante todo este tema. Ella lo cuenta de una forma, o sea, a mí yo estaba no escuchándola con un montón de atención, por eso casi no opinaba lo poco que le pregunté. Ajá. A mí se me hace muy interesante todo eso. Y a la vez también me da un poco de tristeza como también últimamente lo hemos dejado muy al lado, ¿no? Muy abandonado, ya no se sigue tanto ese tema. Ajá. Sin saber que pues es en parte de nuestras raíces, pero o sea, de ahí es donde estamos todos como originados. Ajá. Pero la verdad sí, este programa a mí se ha vuelto de mis favoritos. Yo estaba, te digo, embobado. Uh-huh. Ahorita que contó el cuento al final, no, es otra cosa completamente ella como lo cuenta, y en sí la narrativa y la escritura está de otro nivel. Así es. Sí, la verdad es de que no es una improvisada, es una escritora de otro nivel, y les recomendamos mucho que lean esta obra que no solamente, ahora sí como dicen, no son puros cuentos, trae conocimiento, trae pues incluso el saber más de quiénes somos, y en verdad se los recomendamos. Esperamos que les haya gustado. Yo creo que sí. ¿Algún comentario de la gente? Saludos, comentarios. Vamos a eso. Ahí saludo primero a todos los que nos andan viendo ahorita. De acuerdo. Un saludo a Alejandro Nava Hernández, pone saludos. Saludos, Alex. Saludos al buen Alex. Mari Juresi Corripio,
pone saludos, también hay un fuerte saludo. Fuerte abrazo y saludos. Nets Lino pone saludos de parte del profesor Julio Lino de San Luis de la Paz. Saludos. Saludos al buen para profe. nuestro estimado amigo que también compartió con nosotros el día que tuvimos la presentación de Alex Bueno de su audio del llanto de La Llorona. Muy buen programa y es un buen programa, y el profe con también muy amplio conocimiento sobre todos estos temas. Un abrazo y buena vibra. Saludos a Naya Cervantes, que pone excelente programa. Mi esposa. Mi esposa le da un poquillo de miedo a veces, pero creo que hoy le gustó y estuvo más presente. También a Mari Martínez, un saludo. También que mi novia, fiel seguidora, siempre ya va a empezar, y al final siempre me echo todo el resumen con ella de estuvo bien padre, y esto qué onda. Excelente, eso es lo que se pretende, ¿no? Muy bonito, qué bueno. Un saludo a Mari. Un abrazo. Un buen programa. Yo también espero tenerla próximamente de nuevo, a Paola. La intención es ir a Celaya. Como ustedes saben, nosotros somos de ir de Celaya. Queremos hacer programas y transmisiones de la zona, de por allá de Soria, Escobedo, Comonfort, San Miguel de Allende, Salvatierra, Cortázar. Hay muchas cosas que compartir de por aquellos rumbos. Sí. Y esperemos pronto se pueda, ¿verdad? Con todas estas situaciones que vivimos. Pero si esto fue un lujo, yo creo que aquí va a ser impresionante ya poder convivir con la señorita Paola en persona. Y tenemos muchas sorpresas todavía, bastantes programas en el tintero. También por ahí quiero mandar un saludo al buen Alberto, que también tenemos ahí pendiente algo con su abuelito, no se nos ha olvidado. Ahí en Guanajuato. Así es. Y varios programas ahí en Guanajuato, pero ya en los lugares que habíamos platicado durante su presentación. También quisiera mandar saludos a todos los que nos dan like. Hay veces que no precisamente mandan un saludo, pero nos brindan un like o un me encanta, tal vez me entristece, no sé, pero lo que sea es bueno, ahí está. Y a veces nos escuchan muy seguido mis tíos en Houston, en Washington, y quiero mandarles un saludo a ellos y a toda la gente que nos escucha, de una manera que nos da el favor de su atención, que es para nosotros pues muy preciado, porque es un pedacito de su vida que compartimos aquí, ¿verdad? Sí, también ahorita acaba de comentar María del Pilar Ramos, mi suegra. El programa puso. Qué bueno que le gustó el programa a mi suegra. También ha sido buena seguidora, ¿verdad? Siempre nos ha seguido, y a veces no lo escucha ahorita, pero lo escucha después, o mientras está cocinando, mientras está descansando, relajándose, tomándose una cervecita, que es lo que decíamos que para eso pretendemos, dar un conocimiento, que se relaje la gente y que se la pase agradable. Yo también hacer la invitación de, así como nos escuchan, también si ya quieren participar y tienen algún relato, así es, o como en su casa, en su tiempo el señor nos compartió nuestro amigo que tenía grabado el llanto de La Llorona, él se acercó y nos dijo, ¿sabes qué? Yo tengo ese rato, lo quiero compartir. Sí. Nosotros, la verdad, con todo el gusto del mundo los vamos a leer, los vamos a recibir, los vamos a tener en el programa. La verdad que lo que queremos hacer es hacerlo más enriquecedor, así que no quítense la pena y escríbanos o compártanos. De acuerdo, totalmente. Este espacio pues es para ustedes, es lo que pretendemos, hacer más interacción. Vamos a seguir luchando por tener más interacción, mejor contenido, mejorar en toda nuestra producción, ¿verdad? Que es muy humilde, voy a usar la palabra, pero vamos a tratar de mejorar y de dar de mejores contenidos para que ustedes tengan un mejor entretenimiento y un mejor conocimiento, porque les digo, principalmente ese es el objetivo de nuestro programa. Precisamente la gran lucha que está haciendo la señorita Paola de brindar ese conocimiento en esos libros que son imprescindibles. Nosotros también lo queremos hacer con nuestras transmisiones. Pues bueno, yo por mi parte ya sería todo, despedirnos, nos vemos el próximo programa, ahí sigan dándole like, compartiendo nuestras publicaciones y nada, buenas noches de mi parte. ¿Tú? Por nuestra parte es todo, que tengan una bonita noche.
Atrévete a escuchar el llanto de la Llorona.